Una prueba más del por qué los finales de torre son lo más perro que existe en el ajedrez. Pero bueno, aquí tenemos una partida de un seguidor, donde vaya, jugaron en un torneo abierto aquí en México recientemente. Esta sí es una partida de pues, un muy buen nivel, yo diría. Se está enfrentando contra un maestro nacional y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces aquí se plantea una defensa siciliana y vaya, aquí sí me sorprendió la jugada A6 en la jugada número 2, ¿no? A esto se le conoce como variante O'Kelly. Y vaya, quiero suponer, insisto, yo no soy experto en siciliana ni nada por el estilo, pero vaya, que aspira un poco a ser como una forma de antirrosolimo. Y vaya con la idea después de jugar B5 y alfil B7, ¿no? Con esto, vaya, ya estaría controlando, pues de alguna forma el centro, porque la jugada 6 per se no estaría realmente ejerciendo control sobre el centro. Y hay que tener en cuenta de que en la apertura el estar moviendo peones de flanco realmente no es siempre lo ideal, pero esto sí es completamente teórico, ¿no? Aquí voy a adelantar, la verdad, un poco la partida porque realmente, yo les voy a ser sincero, no comento de cosas que no sé. Entonces, ¿para qué empezarles a mentir o ahí es respecto a esta variante de la asesina que realmente no conozco? Pero aquí sí me gustaría mencionarles, ¿no? Se me hizo muy curioso la jugada del fil H6. Porque tras rey H8 aquí se viene un sacrificio bastante interesante que es alfil por G7. Yo cuando lo vi la primera vez, la verdad sí me sorprendió, porque aquí yo tomo la perspectiva de las negras, eventualmente tienen que regresar algo de material si no quedan en una posición peor, ¿no? Tras F6 aquí se jugó torre G8, pero para aquel curioso que dijera, oye, pero ¿por qué no puedo jugar alfil por F6? Se vendría la jugada intermedia alfil E4 atacando a la dama, y a donde se mueve esa dama, luego vendría la jugada dama H5, y vaya, se está amenazando mate en el punto H7. Para poder evitar esto aquí las negras tendrían que regresar material y tras G por F3 jugar primero el intermedia jaque y una vez que el rey se mueva jugar torre G7. Pero vaya, aquí las blancas estarían en una posición muy cómoda. Se vendría torre G1, esto obliga a hacer torre D8 y luego se puede venir torre G3 y vendría un ataque bastante fuerte por parte de las blancas, ¿no? Pero bueno, eso sí quería mencionarlo, se me hizo bastante interesante. Tras torre G8 se jugó alfil E4 y una vez más otra sutileza que llegué a ver en este punto, ¿no? Por lo general cuando se hace algo de táctica siempre se busca de no, voy a poner la perspectiva de las blancas, ¿no? En la partida se jugó dama de 6 y vaya, por lo general cuando se hace algo de táctica siempre uno busca de cómo ganar pieza, cómo ganar peón, cómo dar mate en 3, ¿no? Por lo general, ¿no? Cómo dar mate por lo general, ¿no? Pero bueno, a mí en lo personal los ejercicios que más he disfrutado son en donde te quedas analizando en el punto en el que llegas a la conclusión de que si cambias todo estás en un final completamente ganado. Y realmente aquí las blancas tendrían una final bastante cómodo si entran a esta posición, ¿no? De cambiar damas. Y vaya, si aquí las negras capturan con el peón, pues la ventaja sería bastante clara porque bueno, no solo se estaría teniendo un alfil contra caballo en posición abierta, sino que habría peones doblados. Esta torre podría fácilmente maniobrar sobre la columna C, ¿no? Para aquel que me diga, pero pues oye, pueden evitar los peones doblados cuando caballo por E6. Aquí de igual forma las blancas estarían en una posición cómoda, ¿no? Con perspectivas a presionar de una forma un poquito más contundente a las negras, porque tras torre A en D1, vaya, tendrían mejores formas de poder vulnerar la posición de las negras, ¿no? Además de que este alfil estaría muchísimo más activo que su homólogo de las negras de pieza ligera. Pero bueno, ese es principalmente el por qué este tipo de sutilezas son difíciles de encontrar en el tablero. Aquí no estoy juzgando a ninguno de los dos maestros porque pues vaya, esto sé que es muy difícil de verlo en el tablero, más dentro de un torneo y vaya, si es un ritmo clásico pues vaya, incluso a veces son difíciles de ver estas jugadas. Se jugó dama de 6 en la partida, pero tal vez para evitar eso lo mejor hubiese sido dama de 6. Tras dama de 6 se jugó dama H5 y ahora se jugó H6, F por G7, torre por G7 y alfil por B7. Aquí me voy a ir en modo un poquito más rápido porque me gustaría llegar a una posición crítica. Entonces, básicamente podemos decir, la partida siguió y siguió y siguió y siguió hasta que llegamos a este punto de dama de 4. Y aquí me gustaría recomendarle al maestro que nos hizo el favor de compartirnos esta partida, de que se eche una vuelta sobre el canal del gran maestro Ben Feingold, porque de hecho él tiene un video en donde se le dedica nada más a el siguiente precepto: nunca hay que jugar F6, ¿no? Porque ahí mismo dice, ¿no? En el 99% de los casos genera más debilidades de los problemas que realmente resuelve a corto plazo, ¿no? Ahora sí que a la larga genera más problemas de lo que a corto plazo resuelve la jugada F6. Aquí se jugó torre a B1 y tras torre F5 se jugó dama E3. Tras dama por E3, aquí las blancas cometieron una gran imprecisión jugando F por E3. Lo correcto hubiese sido hacer torre por y tal vez después irme por el peón de A6 con las dos torres, ¿no? Ahí las blancas tendrían bastantes formas de poder atacar. Y vaya, si esta torre tantito se descubriera de la séptima o octava fila, incluso se podría ya estar amenazando un mate de escalera, ¿no? Pero bueno, ¿por qué la jugada F por E3 es una jugada incorrecta, no del todo precisa? Porque vaya, no solo estoy generando un peón retrasado, sino que estoy prácticamente bloqueando a mi torre y después vaya, hasta cierto punto le estoy dando algo de movilidad a la torre de F5, ¿no? Tras
caballo F3 se jugó F por E3 y tras torre por E3 se vendría rey G2. Y aquí, insisto, se vendría la jugada de 4 por parte de las negras, que si bien no las deja ganadas ni nada por el estilo, vaya, este sí es un tema importante en la posición de las blancas, ¿no? Es bastante difícil y molesto, por lo menos desde mi perspectiva, jugar con un peón de ese estilo, ¿no? Que esté retrasado y aislado. Pero bueno, se juega torre B4 y tras F5 se juega torre B6. Tras rey G7 se juega torre por A6 y torre D8. Torre B1 por parte de las blancas y ahora se plantea torre D2 jaque. Insisto, aquí sí me pongo de la perspectiva de las negras. Aplaudo esa idea de buscar vulnerar sobre la segunda fila, pero hay que tener en cuenta de que, pues vaya, tantito esta torre de escapa y me estarían dando un mate del pasillo, ¿no? Lo más cómodo aquí tal vez hubiese sido jugar torre por E3, vaya, y esta torre sería un excelente defensor de la posición. La posición estaría, si bien no hay ninguna gran ventaja para ningún bando, vaya, la partida tendría mejores perspectivas para el bando de las negras, ¿no? Pero bueno, aquí se jugó entonces torre D2 jaque y tras rey H3 se plantea torre D7. Tras torre B6 se plantea torre por E3 y tras torre G6, aquí es donde me gusta recordar esta parte de que en este tipo de finales realmente una jugada sutil puede ser la diferencia entre ganar o perder la partida. La partida se jugó rey F7 y esto pierde porque vendría la jugada torre A en F6 y después estaría perdiendo el peón de F5 y no habría una compensación clara para las negras. Y vaya, el plan del blanco sería completamente fácil, ¿no? El peón de A6 estaría prácticamente perdido y si se ponen a analizar esto en sus casitas con un poquito más de calma, verán que este peón realmente, aunque se ve fuerte porque puede avanzar, este rey realmente sí puede llegar a contener que se pueda coronar, ¿no? Además que con la ayuda de las torres, obviamente, ¿no? Insisto, encontrar esta jugada es muy difícil. No estoy juzgando al maestro que jugó aquí con las piezas de las negras porque realmente son sutilezas que, aunque una vez que las ves ya aquí analizándolo, sí tienen más sentido sobre el tablero, sé que es muy difícil verlo, ¿no? En vez de jugar rey F7 aquí, lo correcto sería jugar rey F8. Y la razón principal de esto es de que si se viniese algo como torre A en F6, las negras tienen la opción de poner la torre en medio y así se estaría defendiendo al peón de F5. Aquí el jugador de las blancas se le fue esta pequeña idea de torre A en F6, sino que se fue por el peón de H6. Y aunque se ve buena, aquí las negras sí tendrían la forma de poder regresar al juego con, vaya, podrían sostener la posición. Tras torre H en G6 se plantean unos pequeños jaques un poquito semejantes. La partida podría decirse que queda un poquito en una posición tablífera, ¿no? Aquí de hecho quería preguntarle al maestro que nos compartió esta partida, ¿no? De si se les acabó el tiempo o algo por el estilo, porque realmente pues en esta posición, aunque se ve incómoda para las negras, realmente todavía se puede sostener, se puede salvar. El peón de 3 sí puede llegar a ser una amenaza un poquito concreta, entonces tal vez aquí las blancas lo único que podrían aspirar es estar dando jaques. Y bueno, eso es lo que vería a grandes rasgos, ¿no? Insisto, no me centré tanto en la apertura, realmente no la he estudiado como para poder hacer un análisis concreto de ese tipo de aperturas. A mí, ahora sí que pregúntenme de finales y tal vez les pueda ayudar un poquito más que el promedio. Pero bueno, eso sí quería mencionárselos, ¿no? Ahora sí, sin más que decir, coman frutas y verduras y nos vemos en la siguiente partida.